Bien, vamos a hacer nuestra tabla de frecuencias y vamos a ir explicando. Primero, una tabla de frecuencias es una tabla donde vamos a organizar datos de acuerdo a la manera en que estos datos van apareciendo. Cuando nosotros tenemos los datos ya organizados de esa manera, decimos que esos datos son datos agrupados. Ya los datos agrupados son los datos que llevan cierto orden y ya les aplicamos ciertos métodos para que estén ordenados o podamos clasificarlos. Una tabla de frecuencias es como esta tablita que nosotros tenemos aquí. Y aquí tenemos algunas abreviaturas. Una clase es un segmento de la población o de la muestra que estamos tomando que tiene ciertas características. En el caso del trabajo que les estoy dejando, la característica es la masa de las piedras. Aquí tenemos las piedras que van de 100 a 199 gramos, de 200 a 299 y de 400 a 499 y etcétera. Entonces, aquí donde dice frecuencia absoluta, en la frecuencia absoluta vamos a tener el conteo. ¿Cuántas piedras tienen de 100 a 199 gramos? Y aquí lo vamos a registrar. Y eso mismo vamos a hacer para todas. ¿Cuántas piedras tienen de 400 a 499 gramos? Lo vamos a poner aquí y eso es lo que vamos a registrar en ese cuadrito. La frecuencia relativa es la fracción de piedras que están en esta clase. Si yo aquí en la frecuencia absoluta para la primera clase tengo 12 piedras, entonces la frecuencia relativa va a ser 12 entre 40 piedras totales que yo tenía y eso me va a dar una fracción. 12 de 40 son de esta clase. Supongan que aquí hay 8. Ahorita lo vamos a ver al final. Serían 8 de 40 y etcétera para todas. Y la frecuencia acumulada es la sumatoria de todas las frecuencias de esta frecuencia, por ejemplo, si estamos tratando de esta frecuencia que se está tratando, más todas las frecuencias anteriores. Entonces, miren, yo acá ya recolecté mis piedras. Estos fueron los resultados de mi colecta de piedras. Yo pesé las piedras ahí en la báscula de la cocina, en la báscula de la tienda, en la báscula de mamá, donde sea, pero que me dé una cantidad exacta de gramos. Las pesé, ahí están mis 40 piedritas y las registré, las puse en una sola columna acá. ¿Para qué? Esto pues con la finalidad de ordenarlas de menor a mayor. Si yo le doy clic a esta columna, ya aquí se ilumina toda la columna, se marca toda la columna y aquí le puedo dar ordenar de manera ascendente o descendente. Ahí está. Entonces la piedra que menos pesó fueron 199 gramos y la que más pesó está hasta acá abajo fueron 488. Entonces, pues yo puedo dividir aquí en mis clases las de 100 a 199, observen que terminan hasta ahí, las vamos a separar con un color. Luego vienen las de 200 a 299 que terminan hasta aquí, a esas les voy a dar aquí otro color para poder distinguirlas. Luego tenemos las de 300 a 399 que son, esas sí hubo muchas, si ustedes observan, son hasta ahí. Esas le vamos a dar un colorcito diferente. Y bueno, ya las últimas podemos darles otro color para que se distingan de las demás. Les vamos a dar este colorcito azul. Y ya, lo único que tenemos que contar entonces para nuestra frecuencia relativa es cuántas de esas piedras hay en este primer segmento. Entonces vamos a contabilizar y encontramos que para la primera clase tenemos 6, para la segunda 8 elementos, para la tercera clase 16 y para la última 10 y esas ya son nuestras frecuencias absolutas. Aquí entonces teníamos, como les decía, 6, 8, 16 y 10 elementos. Entonces, si yo pongo aquí la suma, con igual y pongo suma de todos estos valores, voy a encontrar que me tienen que sumar los 40 elementos que yo tengo ahí. La frecuencia relativa, como les decía, era la fracción. Voy a dividir este número de la frecuencia absoluta entre el número total de observaciones que yo tengo aquí, que son 40. Entonces, aquí voy a deslizar todo esto hacia acá y ya me dan las frecuencias relativas. Y las frecuencias acumuladas son la suma de todas las frecuencias relativas que llevamos hasta ahorita. 6, 8 más 6, 14, 6 más 8 más 6, 30 y todas estas 40. Eso es lo que van a hacer ustedes en su tabla, muchachos. Suerte y estoy para resolver sus dudas.